buenas tardes. Os quiero dar la bienvenida a esta nueva webinar sobre gestión de personas en la crisis del COVID. Esta es la segunda parte de la que ya hicimos el lunes, también con el mismo título, que lleva como subtítulo la respuesta de los recursos humanos, ¿no? En esta ocasión lo que tenemos es la respuesta del sector sanitario en esta segunda parte. Como sabéis, son ahora mismo el sector que está de punta de lanza de esta lucha, ¿no? De esta tremenda lucha que está siguiendo el sector, pero además de los médicos tenemos toda una cadena de profesionales y de organizaciones que hay detrás, ¿no? Que va desde los que fabrican todo el material y todos los medicamentos necesarios a las personas que lo transportan y las personas que cuidan directamente del paciente, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues tenemos esa representación aquí, una representación importante de esa parte del sector, ¿no? Que son los que están peleando duramente para conseguir que los recursos, tanto a nivel de material, ¿no? De protección como de medicamentos, estén a tiempo, ¿no? Bueno, voy a pasar a presentaros. Bueno, antes de esto, recordaros también que podéis, durante las intervenciones de los ponentes, podéis estar enviándome preguntas a través de la aplicación, porque luego, bueno, pues trasladaremos estas preguntas, ¿vale? Así que vamos a dar comienzo de todas formas y quiero presentaros, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Susana de la Fuente Lumbreras, que Susana de la Fuente es Deputy Medical Director de International SOS. Ahora, luego también nos preguntará en su turno, bueno, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están viviendo ahora. También os quiero presentar a Luis Manuel González. Luis Manuel González es director de Personas y Cultura y responsable de la función completa de los recursos humanos en la división farmacéutica en España y es miembro del comité ejecutivo también de Roche Pharma. También tenemos a Ángel Javier Vicente. Ángel Javier Vicente, hola Javier. Bueno, él es Transformation, Organization and People Director and Diversification Business Executive Director y vicepresidente en Grupo Cofares. Es vicepresidente también de DTH, lo cual para nosotros es un auténtico honor, Javier. También Javier es Advisory Committee for the Evaluation of Techniques and Institutions en ANECA, ¿vale? Eso es. Y ahora os presento también a María del Carmen Rodríguez González, que nos va a hacer bueno, os presento primero a María del Carmen. María del Carmen es coordinadora del área de psicología de AFOR, prevención psicosocial. Es psicóloga del turno de intervención en Castilla-La Mancha, designada por el Colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha. Es directora del Centro Psicóloga especializada en intervención cognitivo-conductual en infancia, adolescencia y adultez y es perito judicial de CITE Psicólogos. María del Carmen nos va a hacer una introducción sobre diversos aspectos psicológicos que hay que tener en cuenta y también nos va a dar una serie de herramientas, ¿no? que a nivel de organización que hay que tener en cuenta, ¿no? María del Carmen además será la persona responsable de moderar la charla que van a mantener los cuatro. Así que María del Carmen, sin más, dejo en tus manos el siguiente, la apertura de esta webinar. Bueno, muchas gracias y buenas tardes sobre todo.
Gracias por invitarnos a este webinar y bueno, gracias a todos los asistentes, que sabemos que estáis escuchándonos muchas personas. Y bueno, el objetivo un poco de este webinar hoy es daros una serie de recomendaciones sobre la gestión del estrés en este momento, bueno, pues en esta circunstancia tan especial que estamos atravesando. Entonces, en ese sentido, me gustaría hablaros desde dos posiciones, tanto desde la parte de persona como la parte más organizacional, que a todos aquí nosotros nos ocupan, ya que todos los que estamos aquí presentes formamos parte de organizaciones o tenemos un puesto de responsabilidad en ellas, y va a ser en este momento muy importante el poder ver cómo gestionamos. Vamos a hablar sobre todo hoy de la emoción principal que está surgiendo, tanto a nivel personal como profesional y organizacional, que es la incertidumbre, y en un grado mayor pues es el miedo, ¿no? La emoción del miedo, que bueno, a priori es una emoción salubre que tenemos todos los seres humanos, quizás en estos días se está tornando como la emoción fundamental en la que probablemente todos en algún momento hayamos caído, porque bueno, estamos teniendo delante unas características que no sabemos muy bien a dónde van a llegar. Tenemos un grado de incertidumbre muy alto, tanto a nivel personal como profesional, y bueno, hablábamos antes un poco de esto, que cuando hay una alta incertidumbre, la respuesta de la ansiedad y por tanto el miedo va a ser normal que aparezca, y vamos a tener que intentar gestionarla en aquellas personas que tengamos cerca para que no se bloqueen más de lo debido. Entonces, en ese sentido, a nivel del miedo, ¿por qué nos surge? Pues ya no solo porque nos podamos infectar o se pueda infectar un familiar, etcétera, sino más a nivel de trabajo, que es un poco nos ocupa el webinar. Están surgiendo muchos problemas de una persona que tenga incertidumbre si se le va a hacer o no un ERTE, si se le va a despedir o no, o en escalas menores que a lo mejor aquí no vemos, si tiene que cerrar su negocio. Entonces, todo esto, cómo va a ir avanzando día a día en este confinamiento tan duro que ahora mismo tenemos todos por delante. Un poco hablábamos que desde este primer impacto de miedo inicial estamos pasando ahora por una zona un poco valle, en la que estamos empezando a aterrizar y sentir esta sensación de esto me está empezando a pesar, y es ahora justo cuando tenemos que intentar que tengamos todos un poco de herramientas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, sobre todo yo como coordinadora de AFOR, como bien ha dicho nuestro presentador, ¿vale? Pues sí que me gustaría transmitiros la existencia, la herramienta fundamental que ahora tenemos muchas compañías, que es el teletrabajo, porque yo sí que estoy viendo que eso ha hecho que la ansiedad de los trabajadores se reduzca mucho. Quiero decir, al final, que tengamos un equipo de trabajo que sepa que a lo mejor no se tiene que trasladar todos los días a su puesto, o que no tiene que coger ese transporte público, pues bueno, hace que de alguna manera se reduzcan este tipo de situaciones y este tipo de sensaciones que a la gente le están un poco desbordando. Las personas que evidentemente no puedan teletrabajar, que van a ser también muchas, nosotros desde aquí lo que sí que me gustaría transmitiros, que como responsables de nuestros equipos de trabajo podamos darle la mayor seguridad posible de que su puesto de trabajo va a ser una zona salubre y segura, y que nosotros nos vamos a responsabilizar de que eso sea así, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y os diré el porqué emocional, ¿no? Diremos además que esto es muy importante y que, pues como mandos responsables de personas que sois, vais a encontraros características a la hora de mandar a todos vuestros equipos a teletrabajar, que estamos un poco observando los psicólogos de AFOR, y yo reduciría a dos, que es la doble presencia, ¿vale? Que creo que es un riesgo que vamos a correr todos los que estamos teletrabajando, porque al final, pues, ¿no? Pues todos vivimos con gente, a lo mejor de repente me ha molestado el hijo, o bueno, tengo que coordinarme con mi pareja para ver cómo estar en una zona de trabajo de la casa donde esté tranquilo. Entonces, este tipo de situaciones probablemente creo que se vayan a dar y las vamos a tener que aprender a gestionar un poco, ¿vale? Y también las relaciones personales. La wifi. Hola. La wifi. Sí. ¿Verdad? El poder bajar ese café con los compañeros ahora mismo no está, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que las empresas vamos a intentar generar herramientas para que, bueno, nuestros compañeros se sigan comunicando, etcétera, ¿vale? Entonces, me pedíais pautas, y yo creo que como organización una de las pautas que me encantaría que pusierais todos en marcha antes de entrar en el webinar, decía Javier, nos estamos dando cuenta que vamos a hacer muchas más cosas de las que creíamos, ¿vale? Una de las que creo que van a ser muy importantes es
que todas las herramientas de comunicación que tengáis en vuestra disposición las pongáis en práctica, ¿vale? Va a ser, en nuestro caso, la herramienta fundamental. Os digo por qué, porque la gente tiene mucha incertidumbre. Entonces, todas las herramientas de comunicación que nosotros podamos tener van a ser muy importantes. No sé si está habiendo algún problema con el audio. Sí, ¿Me oís bien? Te oímos, pero no te vemos ahora mismo. Bueno, voy a seguir hablando hasta que se retome el audio, porque no sé si ha habido algún problema con la... Estamos teniendo problemas de conexión estos días, ya sabéis también. Justo hablábamos también un poco antes de esto, ¿vale? Que estamos todos un poco acoplándonos a que estemos todos a la vez conectados. Bueno, pues decía que las herramientas de comunicación van a ser muy importantes. Resumo muy rápidamente porque al final en vuestros mandos intermedios, los que estén gestionando equipos, les estamos poniendo una responsabilidad por encima muy alta, que es saber gestionar no solo vuestros trabajos, sino cómo están emocionalmente sus equipos de trabajo, ¿vale? Entonces, nosotros desde AFOR estamos recibiendo muchas llamadas de mandos intermedios y altos de tengo un equipo de trabajo, tengo gente en el equipo de trabajo con ansiedad y no sé qué hacer con todo esto. Necesitamos que seáis capaces de darles herramientas. Entonces, y necesitamos además que entendáis que cada persona va a vivir esto desde un punto de vista muy particular. Hay gente que lo vivirá con nada de miedo, habrá gente que lo vivirá con muchísimo miedo. Entonces, que las empresas seáis susceptibles desde los recursos humanos a entender que, aparte de esas personas, las vamos a tener que ayudar un poquito más si cabe, ¿no? Nosotros desde AFOR, en ese sentido, bueno, estamos acostumbrados a recibir este tipo de flujo de llamadas porque somos psicólogos formados en esto y, bueno, os podemos dar como recomendación también que veáis qué personas a lo mejor quizás son un poco más sensibles a este tipo de problema y se les puede cuidar un poco más mediante programas de competencias, programas de gestión de estrés, etcétera. Quiero decir que abramos un poco ese recurso que como tenemos tan bueno los españoles, que es la comunicación, y que a partir de esa comunicación generemos herramientas de gestión de estrés efectivas y que cuidemos en ese sentido ahora mismo un poquito más de nuestros empleados a nivel emocional, ¿vale? Me gustaría un poco que esta fuera la base de nuestro trabajo, aparte más de toda la del día a día, que esa es genial y estoy convencida de que la sabéis todos hacer estupenda, y la parte emocional es justo ahora mismo un momento muy, muy indicado para que la empecemos a cuidar más si cabe, porque a todos, pues el que más o el que menos nos va a afectar de alguna manera esto, ¿vale? Entonces, ya no solo por una cuestión de confinamiento, sino porque, bueno, pues la variable del miedo en ese sentido, pues nos va a afectar. Entonces, yo desde aquí quiero más o menos deciros esto, tampoco quería extenderme mucho más, porque tengo a 3 compañeros que os van a transmitir un montón de información también muy, muy importante que sí que me gustaría que escucharais. Y bueno, yo en ese sentido, compañeros, os voy a lanzar un par de preguntas. Podéis contestar en el orden que queráis. Esto quiero que lo hagamos lo más dinámico posible, sin que sea nada estricto ni rígido, ¿vale? Para que podamos tener a la gente bien motivada y enganchada a todo lo que vayamos diciendo. Entonces, os voy a lanzar una pregunta un poco doble, ¿vale? Para que cada uno pues vaya dándonos su punto de vista. En ese sentido, me gustaría que nos explicarais a todo pues cómo estáis afrontando esta crisis desde vuestro segmento de negocio en particular. Y además, cómo estáis haciendo la gestión de personas en vuestras organizaciones y en vuestros equipos. Es decir, un poco lo que yo os estaba hablando, pues qué dificultades os estáis encontrando, ya no las tácticas, sino del estilo que estamos hablando hoy aquí, en vuestras organizaciones y en vuestro equipo. Entonces, no sé si alguno quiere empezar. ¿Quién os ofrece un poco? Pues yo mismo, si os parece bien. Buenas tardes, buenos días a los que nos estéis viendo desde Latinoamérica. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, hace ya algunos años que empezamos a hablar de gestión y liderazgo en entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y muchas personas seguramente pensaban en ese momento qué cosas inventan estos de recursos humanos. Más recientemente hemos empezado a trabajar en temas de transformación ágil, agile y cómo abordar con flexibilidad, rapidez, agilidad situaciones en un entorno cambiante. Bueno, pues el mundo VUCA y la necesidad de gestionar con agilidad están aquí, han llegado aquí y nada mejor que esta situación excepcional, inesperada y sin precedentes para poner en marcha o para poner en funcionamiento todo eso de lo que llevamos hablando durante años. En nuestra organización, en Roche, desde el primer momento de la crisis, hemos dejado a un lado todos los objetivos o prioridades y nos hemos centrado en 2.
que son las que nos ocupan básicamente desde hace 3 semanas, cuando empezó aquí en España la crisis. Y esas dos son garantizar la seguridad de nuestros empleados y hacer que los pacientes sigan recibiendo las medicinas que necesitan. En nuestro caso empezamos a tomar medidas 2 semanas antes de la declaración del estado de alarma. Concretamente, el día 2 de marzo ya tomamos una serie de medidas con un doble objetivo. Como decía antes, garantizar la seguridad de nuestros empleados, pero también contribuir a ayudar al Sistema Nacional de Salud a minimizar los contagios, a evitar la circulación y evitar los contagios. ¿Qué hicimos ya, como digo, 2 semanas antes de la declaración del estado de alarma? Restringimos los viajes, excepto en coche. Todos los viajes estaban restringidos. Restringimos las visitas a hospitales y un día después de comunicar esto ya las limitamos completamente por un triple objetivo: la seguridad de nuestros empleados para evitar los contagios, la seguridad de los sanitarios también para evitar contacto con nuestros empleados y minimizar los contagios, y también que se centrara en lo importante en esos momentos y no en atender las visitas de nuestros delegados. Cancelamos también todos los eventos, sesiones clínicas, congresos, etcétera, que organizaba Roche y en los que participaban sanitarios. Limitamos las reuniones físicas de empleados. Los cursos presenciales los pasamos a virtuales. Eso fueron los primeros días. La siguiente semana, la semana previa a la declaración del estado de alarma, ya mandamos a todo el mundo a casa, excepto aproximadamente 10 personas que están en el centro de distribución, preparando los pedidos de medicamentos que salen todos los días hacia los hospitales y los mayoristas de farmacia. Entonces, pasadas estos primeros días, donde nuestro objetivo era la seguridad de los empleados, el segundo era hacer, como están haciendo el resto de compañías del sector, garantizar el suministro de medicamentos a todos los hospitales y farmacias del país. Por eso hemos puesto planes de contingencia en marcha. Estamos en estrecha colaboración con la Agencia Española del Medicamento, con el Ministerio de Sanidad, con los propios hospitales, porque además en nuestro caso particular se da la circunstancia de que no solamente tenemos que servir los medicamentos para los tratamientos, los medicamentos habituales para los tratamientos habituales, teniendo en cuenta que en estos momentos se dan unas circunstancias muy especiales. Es decir, hay tratamientos que para evitar que el paciente tenga que ir al hospital y por lo tanto evitar su contagio, se han retrasado, se han pospuesto. Hay otros, en otros casos, el médico lo que está haciendo es adelantar la medicación para que recojan la medicación que recogen en hospital, la recojan en lugar de para un mes, para 2 meses. Entonces eso está produciendo una serie de alteraciones o cambios en la cadena de suministro de medicamentos. Pero además es que en nuestro caso, en el caso de Roche, se da la circunstancia de que tenemos un producto para una determinada indicación. No voy a entrar por razones obvias mucho en detalle, para una determinada indicación, pero que fuera de indicación, bajo la responsabilidad de los clínicos, está siendo utilizado en el tratamiento de los enfermos graves, de los pacientes graves de COVID-19. Y es un producto para el que no teníamos stock suficiente, porque no estaba previsto para esto, estaba previsto para los tratamientos. Y esto está generando una tensión tremenda. Y por terminar la respuesta y no hacerla más largo de lo necesario, de luego habrá ocasión de hablar un poquito más, a nivel interno, y también una vez que estamos gestionando, a nivel interno, ya puesto en marcha, ya todo el mundo trabajando desde casa, estamos dando mucha importancia a la comunicación transparente y continuada. Tenemos reuniones del equipo directivo todos los días. Nos estamos viendo ahora, eso sí, en la distancia, como no nos veíamos en la oficina. Tenemos también contacto con los equipos, reuniones virtuales, largas, cortas, formales, informales, prácticamente todos los días, si no todos los días también. Hemos hecho ya 2 town halls o reuniones con todos los empleados virtuales para mantener el contacto, para mantenerles informados, para recoger preguntas.
y sacamos también comunicados escritos todos los días. Intentamos mantener la agenda del día a día de forma virtual. Las reuniones, los cursos de formación los estamos intentando hacer de forma virtual, pero también intentando mantener la flexibilidad, porque tenemos que reconocer y somos conscientes de que estuviéramos más o menos acostumbrados al teletrabajo. Lo que no estamos acostumbrados es a teletrabajo en una situación de confinamiento y con los niños y la pareja en muchos casos en casa. Entonces estamos siendo flexibles con las reuniones, etcétera, y que de pronto aparezca el niño y se siente encima de su padre y se una, o de su madre y se una a la conversación, y entonces con eso intentamos evitar, por ejemplo, reuniones a la hora de comer, que son críticos más o menos para los adultos, pero sobre todo para los niños. En definitiva, ya sí que termino, lo que estamos intentando también es aprovechar esta situación de crisis, que siempre brindan oportunidades, para ver cómo podemos aprender y utilizar todas estas oportunidades, como digo, para continuar ese proceso de transformación que habíamos empezado ya hace un año, con nuevas formas de trabajar y aprender de todo ello. Muchas gracias, Luis. Me ha resultado muy interesante un poco lo que comentaba, ¿no? Resaltar la comunicación, porque bueno, creo que está siendo la herramienta fundamental. Y una cosa que me ha gustado y que estoy totalmente de acuerdo, ahora mismo, pues que esos niveles que a veces tenemos de exigencia, a lo mejor ahora los tenemos un poco que flexibilizar, porque todos nos estamos acoplando a unos ritmos diferentes, a unos estadios diferentes. Entonces, me gusta un poco el que podamos transmitir a nuestras plantillas que necesitamos seriedad en el trabajo, pero que el nivel de exigencia entendemos que a lo mejor no lo vamos a poder tener tan arriba porque estamos en un proceso de flexibilizar y adaptarnos. Entonces, gracias, me ha resultado muy interesante, Luis. No sé quién quiere seguir, Javier o Susana, no sé por dónde queremos seguir. Susana, ¿qué eres tú? Sí, bien. Bueno. En nuestra organización también existían posiciones de teletrabajo desde hace años, lo que pasa que eran en un número más bien pequeño. Entonces ha sido un gran reto, sobre todo por la inmediatez de la respuesta, porque ha sido prácticamente de un día para otro y ha habido que facilitar equipos a prácticamente todos los trabajadores y además garantizar que su operatividad, cosa que a nivel de sistemas los informáticos sin lugar a dudas es un reto. Desafortunadamente no se ha podido dotar de esta equipación, de estos equipos a todos los trabajadores al mismo tiempo, ha tenido que ser de forma escalonada. Esto también ha creado ciertas reacciones a nivel emocional de aquellos trabajadores o personas que tenían que ir a la oficina a trabajar y que no entendían quizás los miedos quizás más básicos, que no entendían lo que estaba pasando y por qué ellos todavía tenían que ir. Entonces ha habido una labor de comunicación basada en una serie de criterios que ha habido que priorizar en función de las personas con enfermedades, transporte público, etcétera, etcétera, para hacerles entender el porqué y que por supuesto la equipación o los equipos iban a llegar a todo el mundo. A partir de ahí yo creo que estamos siendo flexibles, evidentemente es necesario, imprescindible la flexibilidad y la comunicación constructiva y positiva siempre en todo momento, de acuerdo, pues un poco para paliar todos aquellos miedos, etcétera. En todo caso, todo el mundo es consciente de lo que está ocurriendo, es decir, que más allá de los mensajes que se lancen desde la organización, está el gobierno, están viendo lo que está ocurriendo. Entonces, la gente está informada y en ocasiones, desde mi punto de vista, sobreinformada, que también eso puede ser un problema, ¿de acuerdo? Y básicamente pues es eso, es decir, la gente lo está aceptando correctamente. No hay muestras, digamos, evidentes de ansiedad, al menos en el equipo que yo dirijo, ¿de acuerdo? Y el resto de las personas pues están, yo creo que colaborando todos, colaborando y estamos unidos, ¿no?, para conseguir el objetivo común. Evidentemente ha habido también que priorizar aquellas actividades que eran las más importantes, seguir dando el servicio al cliente, y aquellas otras que a lo mejor son secundarias, pues quizás posponerlas para cuando se puedan hacer. Entonces, desde un punto de vista, creo que nos estamos organizando bien, que es un gran experimento de teletrabajo
para toda España, no únicamente para nuestras organizaciones particulares. Y quizás yo quiero ser positiva y pensar que de esta crisis sanitaria vamos a aprender y vamos quizás también a quitarnos muchos prejuicios del teletrabajo. Porque más allá del aspecto técnico todavía quizás hay una mentalidad de controlar al empleado, y realmente en teletrabajo muchos coinciden que se trabaja más, muchas veces tienes que estar más pendiente de todo e incluso empleas más tiempo que si se va presencialmente a la oficina o al lugar del trabajo. Totalmente de acuerdo, Susana. De hecho, nos está llegando mucho feedback de gente, prueba, si es que estoy trabajando ahora más horas que antes, o lo que hablábamos, antes invertía 1 hora en ir hasta mi puesto de trabajo, pues ahora, bueno, pues ya me conecto antes, a lo mejor esos 10 minutos del café no los estoy tomando, cosa que no recomiendo como psicóloga, pero hay gente que no lo está haciendo. Entonces, bueno, sí que es cierto, me gusta la idea de que hayáis podido priorizar según la sensibilidad de las personas, pues, si tenían algún tipo de enfermedad, si a lo mejor eran personas que tenían que, quiero decir, como hemos dicho antes, cada persona tiene su sensibilidad y su vulnerabilidad, y está bien que aunque trabajemos en entornos de muchísimos empleados, tengamos que ser capaces de entender que cada persona es un mundo y tiene una individualidad, y dentro de un orden que podamos resolver todo esto. Me ha gustado mucho la idea, que estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo hablábamos antes de que empezáramos el webinar, ¿no? De esta idea de que tenemos la sensación de que íbamos a controlar menos a nuestros equipos de trabajo de forma remota, y quizás no, a lo mejor estamos ahora más pendientes de ellos, ¿no? Estamos un poco más pendientes de si se encuentran bien, si se encuentran mal, si están haciendo las cosas, si la conexión es correcta, ¿no? Entonces, estamos haciendo una especie de reinterpretación de un pensamiento un tanto irracional quizás que teníamos, ¿no? Y estamos dándole una alternativa bastante salobre por lo que me estáis diciendo, y me alegro de escuchar que está siendo así. Bueno, seguimos con Javier. ¿Qué opinas acerca un poco de lo que hemos preguntado? Cuéntanos tu experiencia, Javier. Pues mira, yo te cuento que nuestro caso es quizás el círculo perfecto, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista exterior, o el mercado, en este caso el sector, nosotros somos los que distribuimos la medicación, pues algo tan burdo como en Madrid, que es prácticamente el 60% de la población, ¿no? Pero es que además distribuimos a 17.000 farmacias, en España 22.000, distribuimos en 17.000 farmacias en España, y además distribuimos en hospitales, ¿no? Es decir, nosotros llevamos mercancía de mi querido amigo Luis, de Roche, pues la llevamos también y les ayudamos, ¿no? En diferentes puntos. Claro, y eso, como entenderéis, no se puede parar. Nosotros somos una parte importante en esta crisis, porque si algo es importante para llevar y que tenga que estar en los pacientes, como explicaba Luis, es la medicación. La medicación y todo el material sanitario que nos están demandando hoy en día, ¿no? Desde mascarillas, guantes, que lógicamente hay bastante escasez y hay rotura de stock, así como los geles hidroalcohólicos y demás, ¿no? Entonces, claro, eso lo gestionamos con 800 conductores que están todo el día en la calle, moviéndose por todos los sitios, entrando en farmacias, entrando en hospitales. O sea, que imaginaos desde el punto de vista de la cobertura de los famosos EPIs, ¿no? Los equipos de protección individual que les hemos tenido que dotar, y todas las medidas de prevención y todos los protocolos que hemos tenido que trabajar hacia ellos, pues ha sido muy importante, ¿no? Pero luego tenemos otro hándicap, y es que hay unos 1.600 personas que en nuestro caso no pueden teletrabajar. Son los chicos que están en los almacenes. Los almacenes poniendo una cantidad de pedidos ingente que se ha disparado un 40% por encima de cualquier actividad ordinaria. Es decir, muchísimo trabajo. De hecho, el fin de semana del 13 y el 14, preveyendo, ¿no?, que tenemos, lógicamente, pues personal de riesgo, y ahora os contaré que es con los que primero actuamos, tuvimos que empezar a hacer una batería de bolsa de trabajo, pues, para cubrir las necesidades que nos podían surgir en el estado de alarma, sobre todo porque no podíamos dejar desabastecidas las farmacias y los hospitales, ¿no? O sea que, si os fijáis, es todo, como os decía, la tormenta perfecta en nuestro caso, ¿no? Si luego nos metemos, me voy de la parte del sector, ¿no?, y luego os contaré alguna anécdota, ¿no?, antes hablábamos, antes de conectarnos, ¿no?, respecto a IFEMA, ¿no? Pero si me voy hacia dentro de la casa, lo que sería hacia nuestros empleados, pues casualmente la semana antes del estado de emergencia ya estábamos trabajando para teletrabajar. Teníamos solamente un pequeño grupo de personas teletrabajando, muy pequeñito, donde además teníamos un número de personas que tenían PCs, no tenían portátiles, y prácticamente en el plazo de 70 horas, 48, 72 horas, pues pusimos a teletrabajar a 600 personas el jueves antes del estado de alarma, ¿no? Nos quedó un grupito pequeño,
pero bueno, porque ellos querían seguir yendo a trabajar hasta que luego ya les hemos convencido que pueden teletrabajar perfectamente, aunque las oficinas están abiertas para el que quiera ir, ¿no? Y dentro de eso, pues antes decíais, no solo la resiliencia de las personas, ¿no? A mí lo que me está llamando la atención desde el punto de vista emocional y de la psicología, Mari Carmen, para cogerte un poco tu presentación, es que en los momentos de crisis sale lo mejor de cada persona. Es decir, no solo esa voluntariedad a ayudar a los demás, sino a dar lo mejor de sí mismo. Yo creo que muchas veces el exceso que hacemos de horas en casa es porque todos tenemos en nuestro interior que podemos aportar con ese poquito que hagamos más, ¿no? Y sobre todo seguramente los que trabajamos en el sector sanitario o en el sector salud, podemos aportar un poquito más a la sociedad y ayudar a que, pues, que esta locura pase, ¿no? Y sobre todo ayudar sobre todo a nuestros compañeros o conciudadanos o ciudadanos de otros sitios, pues nos están viendo Argentina, México y Portugal, que tienen el mismo problema que nosotros, y poder ayudar a los demás yo creo que es algo muy bonito, sobre todo cuando trabajas en un sector que se dedica a eso, a ayudar a los demás, ¿no? Que es el sector de salud. Y como os decía, desde el punto de vista de lo interno, nosotros lo que empezamos primero fue a detectar el personal que teníamos de riesgo, embarazadas, diabéticos, gente que tuviera EPOC, gente que tuviera algún tema cardiovascular, que lo supiéramos porque nos lo había comentado bien a su mando intermedio o algún compañero, fue a los primeros que les pusimos, vamos a llamar, en cuarentena, ¿no? Les dimos todas las facilidades del mundo, desde que fueran a trabajar a casa los primeros, desde que si estaban muy nerviosos cogían vacaciones, permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo siguiente que hemos hecho, pues hemos tenido la suerte que hemos podido dotar de EPIs a nuestros empleados, es decir, los empleados de almacén, la tranquilidad que tú muy bien explicabas y la seguridad, les hemos dotado de mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, y eso pues ha dado mucho confort, ¿no? Luego hemos tenido también la suerte de que el comité de empresa o los comités de empresa, tenemos unos cuantos, han respondido muy bien, nos están muy colaborativos, nos están ayudando y han sido los primeros pues que enseguida nos ayudan y nos dicen, ¿no? Nos dice, pues por ejemplo, si ha habido una persona que esté enferma del COVID-19, pues enseguida en la zona donde ha estado trabajando, pues hacemos una limpieza profunda, en algunos casos lo hemos hecho de ozono, hemos nebulizado, etcétera, etcétera. Y ya os digo, y todo eso, yo creo que antes lo decía muy bien Luis o Susana, yo lo han dicho los dos, que es comunicación, comunicación, comunicación. Estamos constantemente lanzando prácticamente todos los de comunicación hacia los empleados de todo tipo, desde higiénicas, de cómo comportarte ahora ya en casa, con la higiene para evitar pues no contagiarte, y si algún familiar está contagiado, pues con total tranquilidad cómo tratarlo, a medidas de cómo hacer y cómo actuar en casa y organizarte el trabajo en este teletrabajo, etcétera, etcétera. Y luego lo que hemos multiplicado por 3 es la formación online. Nosotros tenemos una buena batería de formación online y ahora lo hemos multiplicado por 3 y la próxima semana creo que lo vamos a multiplicar por 5, porque estamos cerrando acuerdos para que la gente pueda formarse. Además, una formación que queremos que vaya más allá, porque yo creo que va a llegar un momento que las películas de Movistar Plus, Netflix, Prime, HBO, las hemos visto todas, se van a votar, entonces ahí tienes la formación que la empresa pone a tu disposición. Además, muchas de las formaciones de muy buena calidad, algunas son hasta másters, y oye, aprovecha los fines de semana si quieres, pues para tu desarrollo profesional, para crecer y demás, ¿no? Pero sobre todo, como os decía, yo creo que en estas situaciones la comunicación hacia los empleados es vital, ¿no? Es vital. Y luego dejarme contar la anécdota en público, ¿no? Yo creo que me siento muy orgulloso es de la respuesta de todo el equipo de la organización, ¿no? Tenemos un comité de crisis que lo formamos 6 directivos. Estamos todas las mañanas monitorizando las incidencias del día anterior, que no haya ningún problema. Y además de ello, pues os pongo el ejemplo en IFEMA, ¿no? IFEMA, como sabéis, se terminó de montar antes de ayer por la tarde, 5.500 camas, y somos los que le llevamos la medicación a IFEMA. Y justo antes de ayer se terminó de montar y ayer por la mañana ya estaba toda la distribución de medicamentos y material sanitario que nos habían pedido, estaba a disposición en este caso de los sanitarios en IFEMA, y nos han felicitado por la rapidez de la respuesta y lo rápido que hemos sido, y sobre todo que no ha faltado nada de la mercancía que nos hayan pedido, que eso es importante con la que está cayendo en la producción. Estamos consiguiendo al menos las necesidades que nos transmiten, ¿no? Y lo último es que nos hemos puesto, que antes Luis lo ha indicado, y perdona Luis, voy a cogerte el ejemplo que muy bien explicaba, que ahora se está recetando medicación para 2 meses. Eso que se receta para 2 y para 3 meses, que lo estáis viendo en televisión, significa incremento de actividad en nosotros. Somos nosotros los que llevamos esa medicación a las farmacias.
Donde antes íbamos una vez, o bueno, 2 y 3, pues a lo mejor ahora tenemos que ir 4 en alguna farmacia para llevarle lo que nos han pedido. Pero además nos hemos puesto a disposición de todas las comunidades autónomas para hacer lo que se llama el home delivery. Nosotros nos hemos puesto a disposición desde el Ministerio de Sanidad hasta las comunidades autónomas de todas las comunidades de España para que, si quieren, nosotros hacemos el home delivery hospitalario hasta el domicilio del paciente. En un primer momento pensábamos en algunas patologías, pues, como podéis entender, de difícil movilidad o dificultad, pero les hemos ofertado que queremos humanizar, ayudar a la sociedad y que estamos a su entera disposición para llevar la medicación hasta la misma puerta de casa o del domicilio donde esté el paciente, que no se pueda desplazar al hospital, o bien por la distancia o bien por la patología, que su movilidad sea, para que no haya pérdida de adherencia al tratamiento y sobre todo esos pacientes que estén crónicos puedan seguir gozando de su medicina y todo el mundo se cure. Entonces, bueno, ha sido muy bien acogida, pero bueno, como es un cambio un poco en la norma, digamos, pues están las comunidades autónomas que todo el mundo dice, muy bien, darnos un tiempo que lo vamos a estudiar y seguro que trabajamos. O sea que yo creo que la próxima semana esperemos que estará ayudando y llevando la medicación a casa de los pacientes desde la farmacia hospitalaria. Lo digo porque luego está la farmacia comunitaria y ahí ya iremos los pacientes a comprarla directamente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier. Mira, me gusta que los 4 hayamos coincidido en la comunicación, porque, bueno, yo como psicóloga y también como parte de los que hacen los estudios, como hacemos en AFOR, los estudios de riesgos psicosociales, es cierto que es uno de los principales riesgos psicosociales que luego aparecen en estos estudios, ¿no? El cómo impacta negativamente en el trabajador la falta de comunicación, el cómo me comunico con mi superior o cómo hago esto. Entonces, me gusta mucho que estéis planteando los 3, bueno, pues que estamos haciendo un esfuerzo, lo estamos incrementando en intentar ser lo más comunicativos posible con nuestras plantillas, y yo creo que eso va a dar un buen resultado a medio y largo plazo cuando salgamos de la crisis. Interesante también lo que dice Javier, y que bueno, que podemos abrir por ahí también un poco más el debate si queréis, porque sí que es cierto que hay organizaciones que bien han reducido su producción, pero en el caso, por ejemplo, de empresas como la de Javier, evidentemente no es que lo hayan aumentado, se ha aumentado de una forma muy exponencial. Entonces, sí que es cierto que en ese sentido, Javier, pues no sé si quizás nos quieres explicar si está habiendo alguna dificultad, por ejemplo, pues en crear esas bolsas de trabajo, ahora reclutar a las personas. Quiero decir, os estáis encontrando, os abro la pregunta a los 3 si queréis, os estáis encontrando alguna dificultad en ese sentido que nos podáis un poco exponer y, bueno, darnos ideas de cómo las habéis podido ir solucionando. No, bueno, en nuestro caso, dificultad no estamos teniendo a día de hoy. O sea, la gente está dispuesta a trabajar. Hombre, lo que sí les preocupa son las medidas de prevención que tengas, ¿no?, en el centro, respecto a si les damos material, EPIs y dónde está el centro y cómo está, ¿no? En el momento que se lo comunicamos no hay ningún problema, pero yo con total humildad deciros que no estamos teniendo problemas para reclutar y hacer esas cosas de empleo. Sí que, por otro lado, donde estamos contratando, por otro lado estamos teniendo mucho absentismo, ¿no? Gente que se está poniendo malita, gente que tiene algún familiar malito en casa y que necesita estar en cuarentena porque así se lo han indicado los servicios públicos de salud. Entonces, ahí estamos siendo los más flexibles y intentando ayudar a los empleados en todo lo que podemos o hasta donde podemos, ¿no? Porque muchas veces llega un momento donde no puedes ayudar más de lo que te gustaría. Pero nosotros el problema que estamos teniendo es que necesitamos esas bolsas y generar ese desempleo, porque el absentismo, como podéis imaginar, se nos ha disparado. Nos ha disparado, lógicamente. Que es una situación complicada, ¿no? Sí que es cierto que algunas personas incluso se hayan pedido periodos de vacaciones, quizás porque tengan que cuidar a familiares, ¿no? Sí. Permisos, excedencias, sí. Exacto, no sé, tenemos de todo. Y además se está permitiendo todo, igual que las reducciones de jornada que el Real Decreto marcó, nosotros flexibilización absoluta. Autorizando todo y además en 5 minutos. O sea, que no estamos ayudando a todo. A mí me gustaría que en estos minutos que nos quedan, antes de, no sé si tengan que hacernos preguntas, que seguro que sí, me gustaría que, como psicóloga que soy, pues ver un poco la parte más positiva de todo lo que nos está pasando, y que bueno, que hagamos entre los 4 una pequeña reflexión de qué aprendizaje vamos a poder sacar un poco de aquí, ¿no? De cara positiva, de cara a nuestras organizaciones, porque un poco lo que hablaba antes Susana, seguro que nos damos cuenta que tenemos unas herramientas mucho mejores de las que creíamos.
vamos a aprender a confiar más en nuestros grupos de trabajo de los que a priori a veces nos dábamos cuenta de. Entonces, me gustaría que aportáramos un poco ese pequeño granito de arena de qué creéis, qué parte buena vamos a poder sacar todos un poco de este pequeño desierto por el que estamos ahora mismo atravesando. Si me permites, Carmen, antes de, por supuesto, yo creo que sí que van a sacar cosas positivas y cosas buenas, apuntar la difícil experiencia que están viviendo, porque estamos hablando de trabajadores de organizaciones, aquellos que están además expatriados, es decir, porque estamos hablando de un entorno nacional y cómo lo estamos viviendo en este entorno. Y en este sentido, nosotros proveemos asistencia médica a nivel internacional, ¿de acuerdo? Y hemos vivido la crisis, por decirlo de alguna manera, desde el primer momento. Es desde que surgieron los primeros casos en Wuhan, en China, ya las empresas que tenían expatriados, trabajadores allí, contactaban con nosotros un poco porque pues empezaba a haber noticias, etcétera, etcétera, y se desconocía, no sabía. Y los trabajadores, bueno, pues están francamente preocupados por lo que estaba ocurriendo, porque lo desconocían y no sabían el alcance que podía tener. Lo que primero fue un brote en una lonja de pescado en Wuhan y luego se convirtió en una epidemia con distintos focos y ahora se ha convertido en una pandemia. Entonces, he podido vivir desde prácticamente el momento cero la evolución de la pandemia y cómo lo han afrontado las empresas que tienen expatriados fuera de España. Entonces, una situación muy complicada porque evidentemente a nivel emocional lo han vivido con mucha ansiedad. Quieras que no, por mucho que las empresas querían mantener información y una buena comunicación con los empleados, había una gran desinformación, como si en el fondo sigue habiendo, porque todavía hay mucho desconocimiento sobre el virus. Entonces, claro, esto no tranquiliza en absoluto. Se desconocían quizás las medidas preventivas. Inicialmente se pensaba bueno, pues que no era tan contagioso, incluso que el índice de letalidad era inferior que en algunos países. Se pensaba que podía ser más o menos como una gripe inicialmente, hasta que esto se ha visto que ha afectado a nivel mundial. Y bueno, lo que estamos viviendo, que afortunadamente ahora tenemos cada vez más información sobre el virus, lo cual también te ayuda a combatirlo mejor, ¿no? Porque todas estas medidas de contención que estamos llevando a cabo en los diferentes países es porque ya se tiene una experiencia previa que nos viene de China, que nos viene pues de los países asiáticos donde primero surgió los primeros focos epidémicos, ¿de acuerdo? Y tenemos eso ganado entre comillas, insistiendo porque todavía tenemos mucho desconocimiento. Y pues también a propósito de esto, curiosamente, debido a una situación de ansiedad creada en un campo de expatriados de un trabajador que estaba infectado por COVID, pero era un caso leve, la empresa se vio obligada a organizar una evacuación sanitaria con todo lo que eso lleva, el espacio aéreo cerrado, tener que pedir autorizaciones al Ministerio de Exteriores, etcétera, etcétera, pero no por la situación médica del paciente, sino por la situación creada con el resto de los trabajadores y el miedo que tenían. Bueno, estaba el trabajador, desgraciadamente, en un país de riesgo médico elevado, es decir, que eso también lógicamente genera mucha ansiedad y mucha preocupación. Entonces, a partir de ahí yo sí que creo que aprenderemos a trabajar de otra forma, quizás a relacionarnos de otra manera y a ver las cosas también, quizás también valorar lo más importante, que es la salud al menos. Perfecto. María del Carmen, si te parece, vemos algunas preguntas que nos han enviado. Tengo que decir que estamos teniendo muchísima participación, tanto de Portugal como de Latinoamérica. Y yo, si te parece, os voy a lanzar un par de preguntas que bueno, en realidad es una situación, hablan de una situación, ¿no? María Gabriela Carrillo, que nos escribe desde Ecuador, nos dice, nos pregunta por herramientas para gestionar la parte emocional de sus colaboradores, porque muchos de ellos no quieren ir a trabajar. Entonces, debe estar en un estado real de decir, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué opináis? Claro, al final... Un consejo rápido para María Gabriela.
Bueno, yo le diría a Gabriela, al final un poco lo que hablábamos antes, ella ahora mismo a lo que se está exponiendo es a que sus empleados están en incertidumbre y en miedo, ¿no? Y no saben muy bien hasta dónde está alcanzando esto y ellos necesitan que su empresa, su organización, les dé información, una información clara de lo que está pasando y cómo la empresa les va a ayudar en ese sentido a que puedan hacer el trabajo de la forma más salubre posible. Un poco lo que hablaban antes los compañeros, ¿no? Que ellos entiendan que van a ser conscientes de priorizar a las personas que a lo mejor tengan algún tipo de antecedente médico que haya que tengamos que tener en cuenta, o gente que tenga que realizar grandes desplazamientos. Quiero decir con esto que a María Gabriela le diría que escuche y que pueda transmitir a sus empleados que van a estar dispuestos a que sus condiciones de trabajo vayan a ser lo más salubre posible, porque también eso nosotros de alguna forma somos encargados de ello, ¿no? No sé si estáis de acuerdo por ahí un poco. ¿Queréis aportar algo más, Javier? Yo creo que el miedo de la incertidumbre, corrígeme, no soy psicólogo, yo soy abogado, pero surge de lo desconocido. Yo creo que cuanto más comunicación y escuche cuál es el temor de los empleados y les escuche y les dé soluciones y sobre todo les tranquilice respecto a esas soluciones. En mi caso, el temor de muchos de los empleados es si se contagian en el trabajo. Entonces estamos haciendo triple limpieza y a demanda de ellos. Entonces cuando ven que limpian tantas veces les da confort y eso ya se ha acabado, ese miedo, ¿no? Ahora el miedo será otro, será cuando salgan del trabajo. Entonces yo lo que diría es que escuchen a los empleados y que pongan las medidas en base a lo que los empleados le demandan, pero con comunicación y tranquilidad y quitar el miedo de lo desconocido, sí. Claro. Bueno, fijaos, Rita La Feria, han puesto dos iniciativas, quieren saber un poco vuestra opinión, ¿no? Dicen que con su equipo lo que hacen es, aparte de mantener una comunicación permanente porque les tienen teletrabajando también, ¿no? Para ver cómo se sienten en esta situación, ¿no? O sea, están haciendo ese trabajo permanente. También están poniendo en marcha pequeñas campañas de crowdfunding entre su equipo, ¿no? Entre su gente, ¿no? Sus trabajadores. No sé qué os parece esta iniciativa. Parece que hay propuestas creativas, ¿no? Sí, muy creativa, muy creativa. Yo solo puedo decir, que si hay una necesidad para ello y la gente está dispuesta a colaborar, pues Claro. Es bienvenida. Nosotros en nuestro caso no ha sido necesario. Sí ha habido mucha gente que se ha ofrecido voluntaria a colaborar bien internamente, yendo al almacén de distribución a preparar paquetes, o bien externamente en alguna organización, etcétera, donde pudieran ayudar al sistema sanitario. Con campañas de crowdfunding no tengo ninguna experiencia, no puedo dar ninguna. Yo sí apuntaré un poco como experiencia en psicología de emergencia, sanitaria, y que tenemos detrás un poco un hub de psicólogos muy organizado. La base de que algo funcione en ese sentido es la organización, quiero decir, porque todos estamos teniendo un poco lo que decía antes Javier, la sensación de querer aportar nuestro granito de arena, pero la norma número 1, por ejemplo, de la psicología de emergencias es que estemos organizados para que podamos remar todos desde la misma dirección, porque si no puede haber un poco de jaleo y a lo mejor ese crowdfunding, que es un recurso a priori positivo, que sepamos que luego efectivamente va a llegar a buen puerto, que se va a organizar bien. Entonces, más allá de pequeños actos individuales, la organización, sobre todo desde la psicología sanitaria de emergencias, es nuestra base principal para que podamos hacer funcionar la máquina, y entiendo que en vuestro caso también. Entonces, al final esa medida se puede recoger, pero una vez recogida quizás organizarla, ¿no? Y darle un poco de forma para que eso funcione de forma correcta. En mi opinión iría un poco por ahí la recomendación. Vale, fenomenal. Oye, os voy a plantear un par de preguntas que plantea Julia de la Torre, que dice qué se está haciendo desde la formación, desde el área de formación, para acompañar a los colaboradores, ¿no? En este sentido. Y otra de las preguntas que ella está haciendo es un poco qué están haciendo las compañías en materia de responsabilidad social corporativa. Ahí repartiros si queréis la respuesta o... Como queráis. Nosotros en formación, como os decía antes, desde el Power MBA, que está muy de moda, pasando por máster de digital, Big Data, todos online,
y luego webinars y formación muy a medida respecto a los puestos de trabajo. Y hemos metido hasta vídeos TED, de la página TED.com, hemos metido hasta vídeos TED relacionados pues con la situación actual, ¿no? De cómo liderar situaciones de crisis, de cómo comunicarte, de técnicas de comunicación, de motivación, de liderazgo, etcétera, ¿no? O sea, que nosotros ahí en cuanto a formación, ya os digo, hemos hecho mucho. Y por la parte que me toca también de RSC, que también la llevo yo en mi casa, en RSC lo que estamos haciendo, pues como antes creo que era Luis el que decía, nosotros hemos abierto una lista de voluntarios para ayudar al almacén y manipular mercancía, y ha sido espectacular porque lo han movido los chicos de RSC y se han apuntado 280 personas, es decir, 276 más exactos, se han apuntado que están dispuestos a acudir en el turno de tarde, mañana o noche para ayudar a distribuir mercancía, a manipular mercancía o a suministrar, si no hace falta, café, bollos o lo que sea. Es decir, en materia de RSC ahora mismo estamos volcados igual, hacia afuera, para ayudar todo lo que podamos a la sociedad y sobre todo a los que tenemos enfermitos, que la verdad que es una faena. Vale, fenomenal. No sé, Luis, no. Sí, bueno, lo digo por dejar espacio para algunas preguntas adicionales y como tú quieras. Bueno, si queréis, hago una última pregunta, ¿vale? Porque estamos ya en tiempo de descuento, si os parece. Fijaos, Ana Sousa, claro, nos pregunta que cómo se gestionan, yo creo que también, Luis, ahí, porque hablabas de ese grupo, ¿no?, que tienes de personas en el centro de distribución, ¿no? Habla de cómo se gestiona a las personas, o sea, las emociones de las personas que no pueden ir no pueden teletrabajar, que tienen que ir al puesto de trabajo, que en vuestro caso pues tenéis a muchas, ¿no?, en ese sentido. ¿Y cómo se puede compensar a estas personas? Vamos a ver, nosotros, como digo, pues prácticamente el 98% de las personas estamos teletrabajando. Entonces, solo hay unas pocos, como digo, que son las que están en el almacén de distribución. Lo que hemos hecho ha sido, en lugar de que vayan todas, todo el equipo, bueno, el equipo tampoco es muy grande, de los 1.100 empleados que somos en la filial española, en el almacén de distribución hay 20 personas. Bueno, se han organizado en 3 equipos, con el objetivo de que si alguno se contagiara del primer equipo, se retiraran todos y entrara el segundo equipo, y así hasta el tercer equipo. Sinceramente, decir que no ha habido ningún problema. A diferencia de otras organizaciones, como decía nuestra compañera de Ecuador, aquí lo tienen muy asumido. Vamos a ver, es cierto que tienen las medidas de protección adecuadas, que tienen mascarillas, que tienen guantes, que hemos implantado desde hace unos días también un sistema de enfermero por las mañanas que les toma la temperatura. Entonces, la verdad es que no ha habido ningún problema. No solamente no ha habido ningún problema, sino que están trabajando sábados y domingos, que nosotros normalmente no trabajamos sábados y domingos, normalmente no hay pedidos de emergencia, pero aquí sí los hay. ¿Cómo los vamos a compensar? De momento nadie ha pedido nada, pero sí internamente estamos viendo estos esfuerzos adicionales que están haciendo este equipo de personas, pues cómo lo vamos a compensar. Hay un montón de fórmulas, no es necesario entrar en detalle, pero hay un montón de fórmulas para poder compensar estas contribuciones extraordinarias. Un poco yo para rematar lo que os hablaba antes, pues también que las empresas en ese sentido, como nos preguntaba Alberto en la parte más emocional, pues que también que las empresas sepan que hay recursos pues para cuidar también de forma individual a los empleados a nivel global. Las empresas, hay muchas organizaciones que están utilizando PAEs, programas de ayuda al empleado, en las que hay psicólogos que están atendiendo y estamos dando atención telefónica 24/7. Entonces, al final, si una persona tiene que ir a trabajar a su puesto de trabajo, pues si hay que cubrirle una necesidad emocional porque ha tenido, por ejemplo, un pico de ansiedad, bueno, pues que también la empresa le pueda dar un recurso para que a lo mejor se le pueda solucionar ese pico de ansiedad puntualmente o que una persona profesional evidentemente le pueda ayudar a gestionarlo, que eso, por ejemplo, podría ser interesante
que a lo mejor algunas empresas que no estén utilizando estos recursos, bueno, pues que se lo planteen. Yo creo que es un momento muy bonito para que entendamos que las empresas están gestionadas por personas y que las personas pues tenemos emociones y que tenemos que también cuidar de esa parte de las emociones, porque de esa forma pues nuestro equipo siempre va a funcionar muchísimo mejor. Entonces esa es un poco la parte que yo os quiero transmitir. Y como el ejemplo ilustrativo de lo que estás diciendo y como medidas emocionales o psicológicas, etcétera, por poner un ejemplo, nuestro director financiero, que es el responsable del centro de distribución, se va todas las tardes allí a estar con ellos e incluso ayudarles a llenar cajas. Claro. Cuando hay que echar una mano se pone él también a llenar cajas. Y lo está haciendo todas las tardes sin necesidad de hacerlo, pero lo está haciendo todas las tardes de que empezamos. Todas las mañanas lo hago yo. Claro. Pues eso es el ejemplo que quería Claro, es que fijaros, mencionar. Si están los equipos en las oficinas, pero los coordinadores no están, dirán, pero vamos a ver, ¿cómo hacen esto? Entonces, pues no, los coordinadores están, tan es así que no este fin de semana, sino el anterior, que todavía no fue la crisis que ha sido realmente este fin de semana, que este fin de semana ha sido terrible. Pero en el fin de semana anterior hubo una emergencia, un pedido que había que servir al Gregorio Marañón el sábado por la noche, sí o sí. No había nadie trabajando en el almacén, pero el jefe del almacén y su adjunto se fueron al almacén el sábado por la noche, llenaron ellos las cajas, se pusieron sus mascarillas y sus guantes y en su coche se fueron directamente al Gregorio Marañón a entregar. Vale, pues nada. Muy bien. Bueno, Carmen, yo creo que vamos a... Sí, creo que nos estamos yendo ya de hora. Bueno, primero agradecer a todas las personas que nos estáis escuchando desde todas las partes del globo terráqueo, que esta es la parte bonita de poder estar transmitiendo desde aquí, ¿no? Y esperamos que hayan sido útiles, un poco las experiencias que os hemos podido contar. Sobre todo dar las gracias a Javier, a Susana y a Luis, que me lo han puesto fácil la moderación de hoy. Y bueno, esperemos que cualquier duda se haya podido quedar resuelta y estamos a vuestra disposición en todo caso, si surgiera alguna duda más. Y también, por supuesto, gracias a ti por darnos un poco este canal de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Luis Manuel. Muchas gracias, Mari Carmen. Ha sido fantástico, súper valioso todo lo que nos habéis contado. Quiero para finalizar ya, quiero dar las gracias a todos nuestros partners y a Oracle, que ha sido también nuestro partner impulsor de esta webinar. A todos los demás, deciros que continuamos. La semana que viene tenemos el lunes y el miércoles tenemos otras dos webinars muy, muy interesantes. Una que es talento transformacional, el retrato de las personas con alto potencial, y el otro que tenemos es trasladar la formación presencial a entornos digitales, que esto nos va a dar también muchas respuestas a este momento, ¿no? Y nada, simplemente terminar diciendo que todo el equipo de GH estamos con vosotros en casa. Gracias. Muchas gracias.